Y bueno, es una eminencia en el campo de la nutrición, el cáncer, la sostenibilidad, pero en primer lugar, pues me gustaría que él mismo se presentase y contase su bonita trayectoria. Bueno, Mariana, para mí es un placer poder colaborar contigo en tu YouTube, tu medio de difusión y de información al público que tienes, que tengo, digamos, referencias que tiene un impacto y una difusión enorme. Y digamos que mi trayectoria es haberme dedicado, soy epidemiólogo, soy médico, especialista en salud pública, y me he dedicado durante 25, 30 años a la investigación de la relación entre la nutrición y el cáncer, en un gran estudio europeo de 10 países de Europa, con una cohorte de un estudio prospectivo de 500.000 individuos en toda Europa, de los cuales en 10 países yo fui el coordinador del EPIC en España. A partir de ahí, digamos, hemos adquirido, yo, mi equipo y todos los investigadores del EPIC, una información y una experiencia muy sólida sobre la relación entre la alimentación y el cáncer. Y en el momento que me jubilaron, porque digamos, yo me siento sano y con ganas de seguir trabajando, pero llegó un momento en que había que jubilarse, me he dedicado a, digamos, a orientar toda mi información y mi experiencia en la nutrición hacia la relación de la nutrición con el cambio climático. Y empecé a estudiar esto y llegué a descubrir algo que me resultó muy impactante, que me abrió los ojos y que me ofreció, digamos, un campo de investigación y de trabajo enorme en la que yo creo que uno puede tener, digamos, responsabilidades, hacer aportes, informar, porque creo que también en este mundo es muy necesaria la información sólida de cuál es la relación entre la alimentación con el cambio climático. Y eso fue lo que me llevó a publicar el segundo libro, el de Emergencia Climática, Alimentación y Vida Saludable. Y esto es un poco, muy brevemente, mi historia personal. Pues sí, la verdad que aquí tengo su último libro, que es estupendo, además es breve y conciso y va ahí a lo, vamos, denso y dice las cosas como tienen que decirse, la verdad. Y bueno, la primera, ahora me gustaría que tocásemos el tema de la nutrición y el cáncer y en primer lugar, un poco hablar sobre qué patrones alimentarios son los que más se asocian a una reducción del riesgo de cáncer y qué características tendría que tener una dieta protectora frente al cáncer. Bueno, yo creo que, digamos que en España es muy importante porque incluso fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. La dieta mediterránea es, digamos, lo que puede ser un prototipo de una dieta protectora frente al riesgo de cáncer. La dieta mediterránea, que, que es patrimonio de la humanidad, pero desgraciadamente nosotros hemos hecho estudios que han mostrado que progresivamente la dieta mediterránea se ha ido abandonando en España y se han ido introduciendo
en los hábitos alimentarios, alimentos típicamente de una dieta no mediterránea, sino una dieta occidental, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los alimentos que tienen un efecto protector frente al cáncer? Son todos los alimentos fundamentalmente de origen vegetal. Y en ellos tenemos, digamos, las hortalizas, tenemos las frutas, tenemos los cereales integrales y tenemos las legumbres, digamos, que constituyen un conjunto de alimentos con gran variedad, porque hay distintas variedades de hortalizas, hay distintas variedades de frutas, hay distintas variedades de legumbres, todas ellas, ya sea crudas o cocinadas, digamos, aportan a la dieta una serie de compuestos que tienen un efecto protector frente al cáncer. Y por el contrario, hay alimentos que son también importantes desde el punto de vista del riesgo de cáncer, que por el contrario aumentan el riesgo de cáncer, y entre ellos tenemos fundamentalmente lo que son las carnes rojas y los embutidos o las carnes preservadas. Aparte, digamos, de estos alimentos, otro componente de la alimentación que es importante desde el punto de vista del riesgo de cáncer es el alcohol. Entonces esto, digamos que muy sintéticamente, si nosotros estamos siguiendo una dieta o no estamos adhiriendo a una dieta básicamente de componentes alimentarios de origen vegetal y estamos reduciendo los alimentos de origen animal, estamos reduciendo el riesgo de tener un cáncer. Y esto yo creo que existe una evidencia enorme que lo demuestra. La verdad que sí, creo que es un mensaje súper importante y de hecho en muchas ocasiones, no, ahora está muy de moda lo de dieta tal, dieta no sé qué, dieta, pero al final si nosotros nos metemos, por ejemplo, en el American Institute for Cancer Research o el World Cancer Research Fund, es que son todos los patrones alimentarios que se basan en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, granos integrales. Da igual que sea, ya cada uno que ahí experimente y lo haga a su manera, dependiendo también del lugar donde viva, dependiendo también de su realidad, pero todos los patrones alimentarios con esas características se ven que están asociados a un menor riesgo de cáncer. Sí, sí, yo creo que la evidencia en ese sentido es enorme, o sea, digamos que se han ido desarrollando distintas formas de medir la adhesión a una dieta mediterránea, para poder cuantificarlo, para poder compararlo entre distintos países. Y se han hecho a partir de ahí ya metaanálisis que integran los resultados de distintos estudios que se han hecho en distintos países del mundo respecto a los que tienen una alta adhesión a la dieta mediterránea versus los que tienen una baja adhesión. Y lo que se muestra claramente es que hay una reducción de la mortalidad por cáncer de alrededor de un 15%, hay una reducción del riesgo de tener un cáncer colorectal de un 18%, de tener un cáncer de mama de aproximadamente un 10%, de tener un cáncer gástrico de aproximadamente un 18%, o de tener un cáncer de hígado de un 50%. Es decir, que todo indica que tienen un efecto que se ha cuantificado y que está basado digamos, en estudios sólidos desarrollados en distintos países del mundo. Pero esta dieta mediterránea tiene el mismo efecto que puede tener una dieta vegetariana, porque la dieta vegetariana es de alguna manera una variación de la dieta mediterránea, es decir, que está basada fundamentalmente en alimentos de origen vegetal, o de la dieta vegana, que directamente elimina cualquier alimento de origen animal. Y también existen evidencias muy sólidas que muestran que una dieta vegetariana o una dieta vegana también reducen el riesgo de cáncer. Y son saludables porque están basadas en lo que tú decías, en este grupo de alimentos que son las frutas, las hortalizas, los vegetales, las legumbres y los cereales integrales.
Totalmente. Y la verdad que hay mucha confusión acerca de estos temas. Y, por ejemplo, también creo importante que aquí en España hay como mucha cultura en torno a los alimentos de origen animal, la carne, y sobre todo también la carne procesada, que parece que los embutidos y las carnes procesadas que hay en España, eso no tiene nada que ver con lo... Pero realmente sí, por ejemplo, el tema del jamón, o el tema de... ¿Usted qué piensa? Bueno, esa es una pregunta que habitualmente me la hacen, digamos, cada vez que participo en un congreso, en una conferencia, etcétera, me preguntan exactamente esto. Yo creo que cuando se han hecho todos los estudios que han mostrado que los embutidos aumentan el riesgo de cáncer y hubo una, digamos, una conferencia organizada por la Agencia de Investigación del Cáncer de la OMS en el 2015 que concluyó que las carnes procesadas son cancerígenas para el hombre. Esto desde el 2015 se considera como una evidencia completamente demostrada. Lo que ocurre es que cuando se habla de carnes procesadas se incluyen todo tipo de embutidos. Y yo creo que falta todavía, en mi opinión, profundizar más en diferenciar un tipo de embutido frente a otro tipo de embutidos. O sea, es posible que, por ejemplo, el jamón del país o el cerdo ibérico, digamos, no tenga el mismo efecto perjudicial que tienen otros embutidos, porque ese cerdo es un cerdo vegetariano que consume fundamentalmente alimentos de origen vegetal, la bellota, y cuando se hacen análisis de ácidos grasos en este tipo de jamón, se ve que no tiene fundamentalmente ácidos grasos saturados, propios de la grasa, sino que tiene ácidos grasos poliinsaturados, digamos que es más del tipo de los vegetales. Pero hoy por hoy no hay todavía ninguna evidencia que muestre que este jamón puede ser poco menos o nada perjudicial en relación a otro tipo de embutido, porque la evidencia que hay hasta ahora, digamos, considera a todos los embutidos conjuntamente. Y además, yo creo que al final, aunque el jamón a lo mejor que se produce aquí en España no sea tan malo como el embutido así más, o las carnes procesadas así más de tipo americano y tal, uno también cada vez que va a comer tiene que decir, a ver, puede ser que el jamón ibérico no sea tan malo que, pero si hay alimentos mejores, todo depende de con qué compara el alimento. Entonces, si yo tengo la oportunidad de tomar eso o tomar unas legumbres o unos granos integrales o tal, pues ir a la opción siempre más saludable y además sostenible, porque el impacto medioambiental del consumo de carne, pues ya luego lo hablaremos más posteriormente en la entrevista, es muy elevado. Exactamente, sí. Yo creo que eso es muy importante a tenerlo en cuenta, digamos, porque cuáles son las recomendaciones alimentarias en ese sentido. Se recomienda no consumir más de una determinada cantidad de carne roja, que son alrededor de 70 gramos diarios, es decir, medio kilo a la semana de carne roja. Y en relación a los embutidos se recomienda evitarlos, es decir, no consumirlo. Pero yo lo que digo siempre es que cuidado, o sea, por consumir una vez jamón a la semana, jamón ibérico, creo que no estamos asumiendo un daño importante para la salud. Todo depende de la frecuencia y la intensidad y cantidad con que se consuma. Digamos que en lo que sí es claro que hay algunos otros embutidos que sí que se han hecho estudios sobre la cantidad de nitrosaminas que contienen y que esos son mucho más perjudiciales para la salud. Por ejemplo, es claro que el jamón cocido tiene un gran contenido de sal y por tanto si no aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedad cardiovascular. De manera que es claro que si te tienes que decidir si te gusta
consumir alguna vez un jamón, consume el jamón ibérico y no el jamón dulce, digamos, ¿no? Que en realidad no es dulce, sino que es mucho más salado. Esto es, yo creo que son cuestiones a tener en cuenta. Pero que luego también, aparte, cuando uno se pone a investigar acerca de los mecanismos por los que las carnes procesadas podrían aumentar el riesgo de cáncer, tampoco están súper claros los mecanismos, porque se habla de hierro hemo, de también la influencia que puede tener, por ejemplo, la producción de TMAO por parte de las bacterias intestinales, se habla de, tenemos también de los nitritos y demás, y claro, el jamón ibérico, por muy ibérico que sea, los nitritos los lleva. Sí, El hierro hemo también está presente. Entonces, exacto. claro, hablar de hay que ser muy, y aquí la gente, no, pero el jamón no tiene nada que ver. Yo no sé. No, yo coincido completamente contigo, o sea que es evidente que los mecanismos no están totalmente, digamos, dilucidados, pero hay hipótesis muy fuertes que son las que tú has comentado. El hierro hemínico es el que le da el color rojo a las carnes rojas, porque es la hemoglobina, que es lo que es un pigmento de color rojo que le da ese color. Y esto afecta tanto a la carne de ovina y al cerdo, porque por ejemplo hay propaganda que se hace de la Unión de Productores de Cerdo a nivel español por la televisión que dice que la carne de cerdo no es carne roja, lo cual no es verdad, o sea que en la medida que tiene el color rojo, porque tiene el pigmento rojo que le da, digamos, el hierro hemínico. Y por otro lado, es evidente que también que se tratan con nitratos, que se forman nitritos, con la formación de nitrosaminas exógenas, y digamos que hoy incluso existe una evidencia muy sólida que muestra que las nitrosaminas, que son cancerígenas por más de 30 especies animales en estudio de experimentación, se forman a nivel endógeno del organismo en mucho mayor cantidad que la que se ingiere de nitrosaminas ya formadas, es decir, que muchas veces se puede hacer, digamos, una estimación de la cantidad de nitrosamina que tiene un alimento, pero si tiene hierro hemínico, el hierro hemínico es el principal precursor de la formación de nitrosaminas a nivel endógeno y tienen, digamos, se han hecho estudios en seres humanos en los que se miden las nitrosaminas en materia fecal en función de lo que come, etcétera, y la cantidad, digamos, que se forma en el organismo es 50 veces superior a la que se ingiere, que quiere decir que lo más importante es la formación que hay dentro del propio organismo, de manera que hay que tener a este nivel mucho cuidado y yo diría ser siempre precavidos, cautos y tener precaución digamos, en las recomendaciones que puede haber. Y sobre el resto de productos de origen animal, ¿usted qué opina y por qué sería también importante reducir su consumo y apostar por dietas más vegetales? Bueno, digamos, todos los metaanálisis que se han hecho de estudios prospectivos de cohorte, que son los que proporcionan una evidencia más sólida, sin sesgos, sin distorsiones, muestran que un consumo elevado de carne en rojas aumenta el riesgo de cáncer colorectal, aproximadamente un 18-20% por cada 100 gramos de consumo diario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú consumes 200 gramos tendrás un aumento del riesgo del 36%, y si consumes 300 gramos serán 18 por 3, o sea que se va aumentando el riesgo en esta manera, digamos, en forma aritmética. Pero las carnes rojas también aumentan no solo el riesgo de cáncer colorectal, aumentan
el cáncer de páncreas, aumentan el riesgo de cáncer de estómago, aumentan el riesgo de cáncer de esófago. Probablemente también hay evidencia de metaanálisis que aumentan hasta el riesgo de cáncer de pulmón, de manera que tienen un impacto a nivel del riesgo de cáncer muy importante. Y luego también hay evidencias que un aumento del consumo de carnes rojas aumenta el riesgo de tener obesidad. Y la obesidad está íntimamente ligada al riesgo de cáncer, es decir, que hay 13 localizaciones tumorales que están, digamos, asociadas a la obesidad, a lo que es el sobrepeso u obesidad, de manera que muchas veces el mecanismo puede ser indirecto, digamos, no directo, sino a través de la propia obesidad, el aumento del consumo de carne y de productos de origen animal es uno de los factores de aumento del riesgo de obesidad. Y quiero porque yo, por ejemplo, yo soy vegana desde hace 5 años y lo que sí he notado es que todavía hay como por parte de una gran parte de la población, incluso de médicos y tal, mucho rechazo a esta forma de comer. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo este tipo de alimentación podría también ser una dieta saludable y que nos pudiera reducir el riesgo de cáncer? Sí, sí, o sea que yo creo que hay una evidencia bastante sólida que muestra que una dieta vegana o vegetariana lleva una disminución del riesgo de cáncer. Yo creo que esto es innegable. El vegano, digamos, en la medida que no consume ningún alimento de origen animal, tiene que tener precaución por la posibilidad de tener una anemia, porque digamos que el hierro hemínico de la carne roja es importante en la formación de los glóbulos rojos. Y si tú, digamos, disminuyes el aporte de hierro hemínico a este nivel, estás disminuyendo la capacidad de la formación de glóbulos rojos que puede llevar a una anemia o puedes tener la necesidad de tener alguna complementación de algunas vitaminas, como la B6, la B12, que están aportadas por alimentos de origen animal, y digamos fuera de esto no tienes ninguna otra necesidad alimentaria de ningún otro tipo. Yo, por ejemplo, yo el suplemento que tomo es un suplemento de B12, la vitamina D cuando no tomo el sol y ya que yo, por ejemplo, mi análisis, la vitamina B6, zinc, selenio, todo eso está bien, porque realmente hasta se desarrolla, por ejemplo, sí que es verdad que los alimentos de origen vegetal, la absorción del hierro es menor, pero luego cuando eres vegetariano a largo plazo se producen adaptaciones y cada vez lo absorbe mejor de las legumbres, los frutos secos y vamos, ¿no? Y los beneficios son, y cada vez hay más estudios de cómo las plant-based diets son protectoras para Sí. la salud y para el planeta. Sí, lo que dices en relación a la vitamina D, en países como España que tienen una exposición solar importante, el sol es la principal fuente de síntesis de vitamina D en el organismo, de manera que si tú tienes una exposición solar, digamos, en la vida diaria viviendo aquí, no tienes seguramente déficit de vitamina D. Y luego, digamos que en relación a lo que tú decías del hierro hemínico, también está aportado por alimentos de origen vegetal. Lo mismo pasa por el calcio. Hay también, el calcio no solamente viene de la leche, el queso y de los lácteos de origen animal, sino que también viene del reino vegetal. Lo que pasa que en dosis que son mucho, mucho más bajas que las que vienen, digamos, de una dieta que consume algo de productos lácteos y huevos, como puede ser eh, la dieta no vegana, sino vegetariana, digamos, ¿no? Claro, y luego en torno al tema de los lácteos, porque
hay también mucha confusión al respecto porque a veces parece que uno si no toma lácteos ya, pero realmente, por ejemplo, las verduras de hoja verde presentan un contenido en calcio altísimo y sobre todo la kale, el brócoli, o sea, la familia de las crucíferas y una biodisponibilidad bastante buena. Luego tenemos derivados de la soja muy recomendables. Creo que también habría que hacer referencia a que parece que si uno no toma lácteos ya tiene, y no, porque como usted ha dicho, en el reino vegetal encontramos también esas fuentes de calcio. Sí, y hay que tener en cuenta otra cosa. A ti como mujer no te va a preocupar demasiado, pero a los hombres sí, porque los lácteos en relación al cáncer está demostrado que disminuyen el riesgo de cáncer colorectal, pero los lácteos aumentan el riesgo de tener un cáncer de próstata. Es de manera que las mujeres no tienen ese riesgo porque no tienen próstata, pero en los hombres los lácteos pueden ser beneficiosos para el cáncer colorectal y perjudicial para el cáncer de próstata. De manera que yo diría que en los hombres, varones, yo no recomendaría consumir demasiado lácteo en función de esta evidencia. Totalmente, totalmente, pero ya le digo, hay mucha confusión al respecto. Y aparte de las carnes procesadas, las carnes rojas y tal, ¿qué otros alimentos deberían evitarse para llevar una dieta saludable y protectora? Pues yo diría que eh, depende también de la forma de, porque hay alimentos que aumentan el riesgo, pero que dependen de la forma de cocción y de preparación, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que, por ejemplo, las carnes hechas a la barbacoa, o incluso la carne de pollo frita, El hecho, fried chicken. hecho exacto, hecho en aceite hirviendo y en profundidad, eh, se forman lo que son aminas heterocíclicas. Y las aminas heterocíclicas son compuestos químicos cancerígenos que se forman producto, digamos, de este proceso de la forma de cocción. A nivel de lo que puede ser la carne hecha en barbacoa, carne roja o cualquier tipo de carne, se forman hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son también compuestos químicos que se forman a partir del proceso de cocción a altas temperaturas, de manera que esto también comporta un riesgo, de manera que siempre es preferible no consumir la carne, digamos, o el pescado o el pollo hecho cocinado a alta temperatura, sino que es preferible el que se hace al horno, que se hace a una temperatura media, digamos, y entonces este tipo de compuestos no se forman. Y, por ejemplo, en cuanto a otros alimentos de origen animal tipo pescado y huevo, ¿qué piensa usted? Bueno, ¿qué dice la Bueno, evidencia? no, es sobre el pescado. Los pescados, digamos, aportan un tipo de ácidos grasos, que son los ácidos poliinsaturados de alta cadena, el omega 3, por ejemplo, que se ve que existe un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares y están ahora apareciendo ciertas evidencias que podrían reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, el consumo elevado de pescado. Siempre se habla de, bueno, que el pescado aporta mercurio o puede aportar compuestos químicos que pueden ser negativos para la salud, pero los estudios que se han hecho muestran que normalmente el aporte de mercurio es muy bajo y que el efecto saludable a nivel del tipo de ácido graso que aportan puede ser más beneficioso. Y en relación a, tú me habías preguntado el pescado y qué me habías preguntado. Los huevos. Ah, los huevos. En relación a los huevos, no hay ninguna, digamos que se considera
que lo recomendable es consumir en forma moderada, digamos que, pero no hay demostrado ningún efecto directo en relación al cáncer con el consumo de huevos. O sea que el huevo tiene la yema, que puede tener colesterol, y la parte blanca, que tiene albúminas, que son proteínas, pero no tienen, pueden tener algún efecto de aumentar en personas con riesgo cardiovascular los niveles de colesterol, pero no en relación al cáncer no hay ninguna evidencia de ningún tipo, ni a favor ni en contra. Y además, en cuanto al pescado, yo creo que también, en mi opinión, muchas veces en muchos estudios se ven resultados muy positivos, no ya por el pescado en sí, sino por lo que sustituye el pescado. Sí, completamente de acuerdo. Estaba yo pensando exactamente en lo mismo. O sea, en la medida que tú estás sustituyendo proteínas animales de carnes rojas por, digamos, por pescado o por carne de pollo, que es blanco, puedes tener un efecto beneficioso que sea indirecto porque estás consumiendo menos carnes rojas. Pero en los grandes estudios de cohorte, por ejemplo, metodológicamente se controla este efecto, es decir, que por ejemplo, se analiza el consumo de pescado en personas veganas, o sea, que no consumen nada de carne, de manera que tú ahí puedes, digamos, tener una situación experimental muy, muy apropiada, que es ver el efecto del pescado independientemente completamente del efecto de la carne, ¿no? En lo que no estás sustituyendo un tipo de proteína animal por otra. Y en esos estudios se ve que el pescado puede ser, no está, yo diría, completamente demostrado, pero que puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Yo lo que pienso a veces que me paro a pensar es que el tema del omega 3, pero claro, luego, por ejemplo, personas que siguen una alimentación vegetariana, vegana, se ven estudios que tienen menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, a pesar de no consumir pescado y esos ácidos grasos omega 3. Y ahí hay mucho debate acerca de si los vegetarianos y veganos tendrían que suplementarse con EPA y DHA procedente de microalgas, de aceite de microalgas y tal, pero realmente se ve que se producen incluso adaptaciones a largo plazo, de manera que personas que a lo mejor no consumen pescado, pero consumen nueces, semillas de lino y otros frutos secos, e incluso la soja, rico en el precursor del EPA y el DHA, el ALA, se ve que hasta se desarrollan por mecanismos epigenéticos, eres capaz de hacer esa conversión de manera más eficiente a partir de materias vegetales. Entonces, claro, es como que uno dice, sí, pero entonces si los veganos y vegetarianos que no consumen ese omega 3 directamente del pescado, pero siguen teniendo ese menor riesgo de enfermedades crónicas. Sí, sí. Mariana, tienes una formación por tu edad realmente admirable, o sea que Muchas gracias. que conoces mucho de alimentación, mucho más que algunos nutricionistas. Y que, Muchas pero, gracias. pero es verdad lo que estás comentando, o sea que no, yo pienso que por eso hablamos de patrones de dieta y no de un alimento aislado. Y si tú estás consumiendo una gran variedad de alimentos de origen vegetal, estás incorporando a la alimentación gran parte de tus requerimientos nutritivos y que se están compensando, digamos, la falta de un alimento por otros, y esto yo creo que es muy importante a tenerlo en cuenta. Y me Porque, gustaría preguntarle, porque otro de los alimentos que, aunque la ciencia dice claramente que es seguro, incluso protector y tal, pero que sigue habiendo confusiones en torno a la soja. bueno, la soja, digamos que ha habido
resultados contradictorios, ¿no? Eh, digamos que la soja aporta lo que serían estrógenos vegetales. Y estos estrógenos vegetales pueden competir con los estrógenos humanos en lo que es las globulinas transportadoras de estrógeno. Entonces, en la medida que estas globulinas transportadoras de estrógeno, en lugar de fusionarse con los estrógenos humanos, se fusionan con los estrógenos vegetales, pueden reducir el riesgo de algunas enfermedades que son de alguna manera hormonodependientes. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Hasta hace relativamente pocos años, los obstetras o ginecólogos, yo he estado en algunos congresos comentando este tema con ellos, no aconsejaban el consumo de soja, porque decían que no había una evidencia clara si podían tener un efecto perjudicial o no. Pero los estudios que se han hecho, no solo en los países asiáticos que tienen un consumo muy elevado de soja, sino también en países europeos y en Estados Unidos, muestran que un consumo elevado de soja reduce el riesgo de tener un cáncer de mama y reduce el riesgo de tener una recurrencia en personas que ya han tenido un cáncer de mama. De manera que en personas que ya han tenido un cáncer de mama, no hay ninguna justificación científica para restringirle completamente el consumo de soja. Y el problema es que, digamos que habitualmente el consumo de soja hace 10 años, por ejemplo, en el mundo occidental era muy bajo y no tenían los niveles de consumo necesarios para que se produjera un efecto biológico. Pero en la medida que están ya en el mercado productos que están enriquecidos con soja, desde la leche, legumbres, etcétera, yo creo que ya tenemos un aporte importante de lo que serían las isoflavonas que pueden tener un efecto protector frente al cáncer. Sí, la verdad que tanto la bebida de soja sin azúcar, el tofu, son productos muy versátiles en la cocina. Vamos, a mí no, Sí. me hago yo también con la bebida de soja y con fermentos de bifidobacterias me hago mi propio yogur vegetal. Y estoy Sí. también experimentando con otros sustratos diferentes a la soja, por ejemplo, con avena o almendra, porque me encanta a mí lo del yogur vegetal y me pongo ahí a hacer mi... Y Bueno, le quería también preguntar sobre, bueno, lo que es los productos ultraprocesados, la harina refinada, ¿qué impacto tiene todo esto también en los refrescos? bueno, cuando hoy me preguntabas tú otros alimentos que pueden ser perjudiciales frente al cáncer, eh, yo creo que se quedó ahí sobre la mesa el de hablar de los azúcares refinados, ¿no? Que no aumentan el riesgo directamente de cáncer, pero que son la causa más importante de obesidad. Los refrescos azucarados, ya sea del tipo de la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o la naranja Fanta o otro tipo de refresco que están en el mercado digamos, de frutas azucaradas, tienen un efecto claramente perjudicial para la salud porque son la fuente más importante de obesidad para el ser humano. Y como ya he dicho, hay 13 tumores que están asociados a la obesidad. Respecto a los alimentos ultraprocesados, cuando hablábamos hoy, que yo comencé diciendo que la dieta mediterránea desgraciadamente se estaba abandonando en nuestro país, hay por el contrario un crecimiento enorme del consumo de alimentos ultraprocesados. Se consideran en este momento que puede haber
ya casi un 25, un 30% de las calorías ingeridas por la población española que proviene de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos es que es una han puesto una cara de sorpresa, pero cuando yo lo leí también puse la misma cara de sorpresa. Van creciendo. ¿Por qué? Porque son alimentos preindustriales, fabricados, que se venden congelados o preparados. La incorporación de la mujer al trabajo ha hecho que se reduzca su participación a nivel de la cocina, a nivel de la alimentación, y entonces se llega y se coge de la nevera alimentos ya preparados y tienes desde los cereales del desayuno hasta la pizza, y que lo único que tienes que hacer es calentarla en el microondas o en el horno, o cantidad de alimentos de este tipo que tienen toda una serie de productos que actúan, digamos, como conservantes, que le mejoran el sabor, que le mejoran el olor del alimento, que cantidad de compuestos que no se sabe exactamente cuál efecto tienen, pero que indudablemente tienen un alto contenido en sal, tienen un alto contenido en azúcares refinados y un alto contenido en grasas saturadas, de manera que son alimentos perjudiciales para la salud. Y hay ya evidencias de metaanálisis que se han hecho que muestran que los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de cáncer, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumentan el riesgo de obesidad, aumentan el riesgo de diabetes. O sea que tienen un efecto muy perjudicial, y creo que es uno de los problemas más importantes que nos enfrentamos en este momento en España en relación a lo que puede ser una alimentación perjudicial para la salud. Y mire, quería preguntarle también, porque un aspecto que a mí me pongo un poco enfadada incluso es toda esta moda que hay ahora, y bueno, lleva muchos años del torno de la alimentación, el fitness, la suplementación con proteínas, como digamos, todos estos patrones alimentarios que están enfocados en la ganancia de masa muscular, de la pérdida de grasa, y eso, de verdad, cada vez más suplementos de proteína. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, en relación a los suplementos vitamínicos, por ejemplo, eh, hay una evidencia que muestra que los suplementos vitamínicos antioxidantes, que tienen vitamina C o vitamina E, por ejemplo, que son los antioxidantes más potentes, en una persona que tiene una dieta normal, en lugar de actuar como antioxidantes, actúan como oxidantes. Es decir, que no solo que no producen un beneficio para la salud, sino que son perjudiciales, claramente. Y esa es una cuestión muy importante. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay estadísticas que muestran que el 20-25% de la población consume este tipo de vitaminas diariamente. En España es alrededor del 5 al 7% que consumen este tipo de suplementos vitamínicos diariamente. Es un beneficio solo para la industria farmacéutica que lo fabrica, pero no tiene ningún beneficio para la salud humana. Es muy distinto una persona que tiene alguna enfermedad, que está desnutrida, que está en una situación de un poco terminal, que no puede alimentarse bien, y entonces sí, en este caso es justificado el de indicarle este tipo de suplementos. Pero si no, yo creo que no tienen ninguna justificación. Yo no he visto que si tú consumes suplementos con proteína vas a desarrollar más la masa muscular. La masa muscular se desarrollará en función de la actividad física que hagas. Y el De músculo. verdad, me llama muchísimo la atención cuando la gente se apunta al gimnasio y antes de ponerse a hacer sentadillas se compran la proteína de suero. Claro, pero tú sabes que
La Coca-Cola que fabrica las latas de Coca-Cola es la misma empresa que fabrica este tipo de productos que se venden en los gimnasios. Entonces hay que recordar que una lata de Coca-Cola que tiene 330 mililitros tiene un equivalente a 9 terrones de azúcar, la Coca-Cola normal, no la light, ¿no? 9 terrones de azúcar representan 35-40 gramos de azúcar en cada latita esta que se consume. Y esto es una problemática. Imaginaos que hay gente, familias, que se sientan a la mesa y cogen una botella de Coca-Cola de 2 litros y a lo mejor se la toman entre 2 o 3 personas. Entonces, es una problemática muy, muy importante. Y además, ¿usted qué cree? Porque yo creo que uno de los problemas actuales es que se consume muchos ultraprocesados, mucho azúcar libre y muchos carbohidratos de mala calidad, unidos a un alto consumo de alimentos de origen animal. Y claro, esto si encima uno le añade los suplementos de proteína y tal, ¿qué efectos puede tener ello a la larga en la salud? Claro, tiene un efecto claramente perjudicial. Y entonces yo creo que aquí llegamos a un punto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer la sociedad para contrarrestar esto, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se plantea la regional europea de la OMS, que es el tema de la política fiscal en relación a la alimentación. O sea, se ha visto que el precio de los alimentos es uno de los componentes más importantes que, digamos, actúa en el 80% de los casos en que un consumidor va a comprar un alimento. Uno de los factores decisivos en lo que finalmente elige es el precio del alimento. Entonces, lo que no es lógico es, por ejemplo, es que un kilo de carne, según qué tipo de carne roja, pueda valer más barato que un kilo de tomates o que un kilo de vegetales. Es decir, que así como se ha planteado una política impositiva de poner un impuesto a las bebidas azucaradas para reducir el consumo, se tendría que plantear un impuesto a alimentos que son claramente perjudiciales para la salud y por el contrario, reducir el IVA o hacer una política fiscal favorable a bajar el precio de los alimentos que son saludables. O sea, hasta hace poco era absolutamente, nosotros hicimos en Barcelona un simposio sobre este tema que era de los cereales integrales. El cereal integral cuesta más caro que el cereal no integral. El que tiene azúcar refinada vale más barato. Entonces el pan, por ejemplo, integral es mucho más caro que el pan normal. Y el pan normal solo lo que aporta son calorías, no tiene ningún otro beneficio para la salud. Pero el cambio del pan integral está aportando toda una serie de compuestos que son claramente protectores frente al cáncer colorectal, frente al cáncer de mama, frente al cáncer de esófago, probablemente también frente al cáncer de estómago. De manera que no es lógico que lo que es más saludable para la salud cueste más que lo que es perjudicial para la salud. Entonces, así como en relación al tabaco, lo que fue decisorio para reducir el consumo de tabaco fue aumentar el precio de las cajetillas, y esto se demostró a nivel mundial. Aquí también, digamos, muchos pensamos que se tiene que replantear seriamente la cuestión de la política impositiva frente a la alimentación. Totalmente, debe haber también información clara y basada en la evidencia sólida sobre cuáles son los alimentos que nos vienen bien y los que nos vienen mal, porque uno va a un supermercado y tiene uno que ser un experto para Sí. no caer en las trampas de la industria, porque vamos.
Sí, sí, mira, hace poco se publicó un estudio que hicieron un grupo de nutrición muy importante en España, que es el grupo de la Universidad de Navarra en Pamplona. Sí, Y ellos hicieron un estudio en que comparaban tres tipos de dieta. La dieta de tipo occidental, con predominio de alimentos de origen animal, con la dieta mediterránea y con la dieta vegetariana. Y evaluaban para cada uno de estos tipos de dieta el impacto sobre la salud, el impacto sobre el medio ambiente, es decir, la sostenibilidad, y el costo. Y es un estudio que se publicó en una revista importante y lo que se puede demostrar ahí, que cuál es la dieta que cuesta más barata. la vegana, No, no, no. la insana. No, la dieta que cuesta más barata, los alimentos que salían, digamos, que era la más económica, era la dieta de tipo occidental, Claro, por todo basada eso, claro, en alimentos de origen animal. claro. Y por el contrario, la dieta mediterránea y la dieta vegetariana eran más caras. Claro, es que va uno a un supermercado y yo, por ejemplo, en mi caso siempre busco a pequeños productores de la zona y tal, y para también apoyar un modelo de agricultura más sostenible y demás. Y sí que es verdad que ahí se pueden encontrar mejores precios, pero uno va a un supermercado y de fruta a 3 y pico, a 4, una barbaridad. Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo no sé cuál es la situación de Granada, pero yo, no sé, yo que vivo en Barcelona, eh, digamos que los que son las tiendas que venden productos, eh, digamos, de origen natural, sin pesticidas, sin condimentos, digamos, ese tipo de tiendas, los alimentos, si esas tiendas están en las zonas de barrios más ricos de la ciudad y los adquieren las personas de nivel económico y social más elevado. Y por el contrario, los de nivel económico y social más bajo consumen alimentos basura, porque Sí. son más baratos. Pero estas personas son las que tienen más riesgo de cáncer, son las personas que tienen más riesgo cardiovascular, son las personas que tienen obesidad. O sea que es muy claro, o sea, que los estudios aquí muestran que una persona de nivel universitario tiene 5 veces menos riesgo de obesidad que una con estudios primarios. Totalmente, también porque cuando uno no tiene quizá una formación en química, en biología, en ciertas cosas es muy difícil quizá comprender ciertos mensajes. Claro, Porque si a uno le dicen esto es bueno, esto es malo, pero no saben los mecanismos, no saben en los porqués, pues a veces te confunden. sí. Bueno, a ese nivel es importante la iniciativa que se está desarrollando en Europa, que comenzó en Francia, se ha extendido a Bélgica, a Italia y ahora a España, que es el Nutri-Score. Mm, El Nutri-Score es, eh, digamos, un indicador en el envase que con 4 colores, cuál es, digamos, el efecto sobre la salud de esos alimentos que están contenidos en ese envase. Si tiene el color verde, que son más saludables, el color rojo, que está en el extremo opuesto, que son menos saludables, y luego tienes una escala entre el verde y el rojo, digamos, de puntos intermedios. Pero esto, digamos, le puede favorecer a una persona que entra a un supermercado y que tiene 3 tipos, por ejemplo, de alimentos similares, o sea, por ejemplo, de cereales para el desayuno, de decir, bueno, ¿cuál es el que tiene más el color verde? Digamos, y esto le facilita una decisión muy rápida de elegir un alimento más mm. saludable frente a otro menos saludable. La verdad que sí, pero también lo que pasa es que una alimentación saludable realmente casi todos son materias primas y eso no necesita etiqueta. Uno se va a comprar unos garbanzos y son garbanzos. No, estoy de acuerdo contigo, pero convengamos, Mariana, que
que las personas van al supermercado y van a una gran superficie y se llenan el carrito no solamente de garbanzos, se llenan el carro de cantidad de alimentos que vienen envasados. Y Es entonces, alucinante. Yo a veces cuando veo los carros me contengo porque empezaría a decirle, no, estoy de acuerdo contigo, pero bueno. Y luego también quería que comentásemos, ahora nos pasamos más al tema de la sostenibilidad. Sí. ¿Y por qué una alimentación vegetal, más saludable y más vegetal nos ayuda tanto a la salud humana, pero también a la del planeta? Pues digamos que existe una relación muy profunda entre lo que es saludable para el planeta y lo que es saludable para el ser humano. Y lo que no es saludable para el planeta y que no es saludable para el ser humano. Hemos hablado cuando hablamos del cáncer, y lo mismo pasa con las cardiovasculares, qué alimentos aumentan el riesgo de cáncer y cuáles reducen el riesgo de cáncer. Si nosotros vemos qué pasa con estos alimentos desde el punto de vista del impacto que tienen sobre el cambio climático, digamos que tenemos que primero partir de que la producción de un alimento genera gases de efecto invernadero, ¿no? Estos gases de efecto invernadero son los que están, digamos, produciendo este efecto invernadero, que las personas de Andalucía saben lo que es un invernadero, porque retienen el calor y no dejan salir el calor, digamos. Eh, el efecto invernadero se produce a nivel mundial. Los rayos solares que llegan a la Tierra tienen que rebotar en la Tierra y vuelven a la atmósfera. Pero en la medida que hay una acumulación de este tipo de gases, eso no se dificulta y aumenta la temperatura. Entonces hay, de alguna forma, digamos, 4 tipos de gases de efecto invernadero, que son el CO2, que es el anhidro carbónico, lo que es el metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, y lo que es el óxido nitroso, que es el otro de los gases de efecto invernadero importante. ¿Cuál es el origen de estos gases de efecto invernadero? El 60% de los gases de efecto invernadero que se producen, digamos, en relación al CO2, provienen de la producción de energía y energía eléctrica y energía para los combustibles, es decir, todo lo que mueve la sociedad y el mundo, un 60%. Y un 30% viene de la agricultura. Y de este 30% que viene de la agricultura, el 80% viene de la ganadería. ¿Y por qué la ganadería produce tantos gases de efecto invernadero? Por un lado, porque para lo que es la ganadería extensiva se talan bosques, como ser por ejemplo lo del Amazonas, que se incendian. ¿Para qué? Para extender lo que es la agricultura y la ganadería. La agricultura, es decir, la producción de cereales. Un 35% de la producción mundial de cereales se destina a la alimentación animal. Toda la producción de soja de países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Uruguay, en el cono sur, se llevan a China para alimentar los cerdos que comen los chinitos. Entonces, esto es una de las fuentes de la producción de CO2, porque los bosques han absorbido el CO2 y en la medida que tú lo talas, producen un efecto de desertización de la tierra, el CO2 se libera. Por otro lado, el metano, ¿de dónde proviene? Los rumiantes, básicamente lo que serían
el novillo, la vaca lechera y las ovejas son rumiantes, es decir, que generan metano a nivel de la fermentación en el intestino. Ese metano va a la atmósfera. Y por otro lado, el estiércol de los animales, en la medida que se fermenta, produce metano. Aparte de las purinas que contaminan el agua, producen metano. De manera que, digamos que eso explica gran parte del impacto que tiene la agricultura en los gases de efecto invernadero. Y hay un tercer componente que son lo que son los productos químicos que se usan en la agricultura, básicamente a nivel de los nitratos y fertilizantes, que también producen óxido nítrico, nitritos, nitratos, y producen también gases de efecto invernadero. De forma tal de que hay que tener en cuenta que entonces en este momento se habla de que alrededor de 30 y 35% de los gases de efecto invernadero vienen de la alimentación. Nosotros hemos realizado estudios y nosotros en nuestro equipo de investigación de Barcelona y de EPIC España, y hay estudios que se han hecho previamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, en distintos lugares del mundo, que muestran, hoy día se puede saber por cada alimento, así como tú tienes una tabla de composición de nutrientes y sabes este alimento cuánta vitamina C tiene, cuánta vitamina D, etcétera, etcétera, puedes saber por cada alimento cuánto de gases de efecto invernadero agrega, medido en una unidad, que son kilos o toneladas de CO2 equivalente por cada tonelada de alimento, y tú eso lo puedes, digamos, referir a 100 gramos o cada gramo de alimento. Utilizando esa información, todos los grupos de investigación que hemos trabajado en este tema, hemos mostrado que de la dieta, por ejemplo, de la población española que forma parte del EPI, un 40% de los gases de efecto invernadero de esa dieta vienen del consumo de carne. Un 20% vienen del consumo de productos lácteos. Es decir, un 60% de los gases de efecto invernadero vienen de la carne o de los productos lácteos. Y si vemos cuál es el aporte, digamos, de los alimentos de origen vegetal, hablamos de las frutas, de las hortalizas, de las legumbres y de los cereales, representan menos del 15% de los gases de efecto invernadero de la dieta. De forma tal que se ve muy claramente que si tú estás consumiendo una dieta a base de productos vegetales, estás reduciendo el aporte de gases de efecto invernadero de esa dieta a la atmósfera. Y a la vez estás, de alguna manera, viendo el impacto que tiene desde el punto de vista de la reducción de tu riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de diabetes o de obesidad. Esto muestra que existe una profunda conexión entre lo que es la salud humana y la salud del planeta. Lo que es bueno para nuestra salud humana es bueno para el planeta. Lo que es bueno para el planeta es bueno para nuestra salud humana. Y digamos que esto es muy sintéticamente la cuestión central. Y otro aspecto importante es, porque claro, yo me he estado leyendo mucho los informes que han desarrollado la Comisión Eat Lancet y también la FAO y todo esto sobre también cómo un modelo de alimentación saludable y sostenible basado en alimentos saludables de origen vegetal y demás, también podría ser útil en la lucha contra el hambre en el mundo y para promover unos sistemas alimentarios más respetuosos y que nos ayudaran a alimentar a toda la población mundial.
Completamente de acuerdo. O sea que se habla de que el modelo alimentario que nosotros tenemos a nivel mundial es insostenible. Digamos que se estima que ha habido 1.000 millones de habitantes que en los últimos 10, 20 años, 1.000 millones, que se han incorporado al consumo de carne. Básicamente, ¿dónde? En China, en la India no come carne roja, pero consume carne de pollo, en Sudáfrica, en Brasil. Digamos, grandes países que tienen grandes poblaciones. Son 1.000 millones de habitantes que se han incorporado al consumo de carne. Esto es insostenible porque para producir toda esta carne es necesario cada vez más una producción de tipo industrial que hace, digamos, producir carne de forma rápida, barata, económica, pero que tiene un impacto medioambiental enorme. Entonces, esto es una realidad incontrastable que tenemos. O sea, el Lead Lancet, digamos, si hay iniciativas a este nivel importantísimas, y en el Lancet hay otro número que salió que hace referencia a lo que tú hablabas de la desnutrición, que hablan de lo que es un, un sindrómico, o sea, la relación de tres componentes en este momento que son esenciales. Por un lado, la epidemia de obesidad en el mundo, el cambio climático y la desnutrición. Hay en este momento alrededor de 1.000 millones, 900.000 habitantes con desnutrición en el mundo. Y por otro lado, hay estudios que han mostrado, también publicados en el Lancet, que hoy hay más obesos en el mundo que personas con peso normal. ¿Qué está pasando? Que este modelo alimentario que tenemos es insostenible para el planeta porque, digamos, el cambio climático está reduciendo enormemente la capacidad productiva del campo. Digamos que se ha mostrado que la sequía, las inundaciones que están afectando a grandes países del mundo están reduciendo su capacidad de producción alimentaria. La población va aumentando, la población demanda cada vez más alimentos, pero no hay capacidad de seguir produciendo alimentos como para alimentar a todo el crecimiento poblacional que se está produciendo. A ese nivel, digamos que es lo que yo comentaba, si hay un 35% de los cereales que en lugar de destinarse a la población desnutrida se destinan a alimentar animales que luego vienen a los países desarrollados, generando, y no solamente los desarrollados, o sea que tenemos países, por ejemplo, como México, que es uno de los países de mayor prevalencia de obesidad en el mundo, en la Ciudad de México, no en el campo. Pero digamos que esto hace que todo sea insostenible. Y yo diría que a mí también me gusta comentarlo en el Nature. Hace un año y medio, se publicó un estudio muy importante. El Nature es una de las, no recuerdo si es el Nature, perdón, o es el Science, pero uno de los dos. Yo tengo a este nivel muy poca memoria, que viene a decir que no es suficiente con modificar las fuentes de energía de fósiles por energías verdes y alternativas, sino que también es necesario modificar el sistema alimentario a nivel mundial. Que sin que eso se logre, solo con modificar las fuentes de energía, no se logrará cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y esto es muy importante porque
aquí en España hace poco, pocos meses, digamos, se publicó, se aprobó una ley del cambio climático. Pero esta ley del cambio climático, para mí, sorprendentemente, no comenta nada sobre la cuestión alimentaria y la importancia de la alimentación en el cambio climático. Solamente hace referencia a la transformación de las fuentes de energía. Pero creo que tenemos que tomar conciencia que con esto solo no basta, que es necesario también lograr un cambio de los sistemas alimentarios, ir Y, a un sistema alimentario sostenible. y además yo creo que ahora con lo que estamos viviendo del COVID, se está viendo claramente también como el modelo, yo creo que el modelo alimentario que se tiene actualmente también aumenta el riesgo de futuras pandemias. Completamente. O sea que ya hubo un, digamos, una indicación de un organismo de medio ambiente de las Naciones Unidas que antes del COVID, 10 años antes, hablaba de que el modelo alimentario actual, que es digamos, la ganadería intensiva, eh, con un uso masivo de antibióticos, que generan resistencia antimicrobianas y una modificación de los patrones de bacterias, virus, etcétera, etcétera, junto con la disminución de la biodiversidad que se da por la destrucción de los bosques, eh, digamos, la ganadería intensiva y el cambio climático están favoreciendo lo que son las zoonosis. Las zoonosis son enfermedades de los animales que se transmiten al hombre. Eh, Sabéis que en relación al COVID había toda una serie de hipótesis si esto era guerra bacteriológica, si se había producido en un laboratorio, etcétera. Incluso ahora Estados Unidos ha reconocido hace 2 días los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, comentan que esta hipótesis está descartada, que no hay ninguna evidencia que se haya producido premeditadamente en un laboratorio. Las zoonosis están de alguna forma condicionadas por este modo de vida y de la alimentación que tenemos y es probable que pueden haber nuevos virus que puedan surgir y ya hemos visto cuál ha sido el impacto del coronavirus. ¿Y usted qué piensa sobre el consumo de alimentos ecológicos? ¿Cree que, porque, bueno, yo en esto, por ejemplo, la opinión que tengo es que si bien quizá consumir vegetales y leguminosas y demás de origen que ven cultivado con las directrices de la agricultura ecológica y encima que sean locales, pues creo que es más conveniente, pero también veo que hay productos que se están haciendo ecológicos que realmente de ecológico tiene poco, porque una ternera, por muy ecológica que sea, sigue siendo un producto con un gran impacto ambiental. Y unos ultraprocesados, aunque sean galletas ecológicas, siguen siendo... ¿Usted qué piensa de todo esto? Yo creo que, digamos, es un tema que también surge habitualmente en congresos, conferencias, etcétera, ¿no? Yo, por lo que conozco, es, digamos, cuando se hace, por ejemplo, un estudio sobre la concentración de nutrientes en un vegetal ecológico, de un vegetal no ecológico, la concentración de nutrientes que pueden ser digamos, beneficiosos para la salud en un alimento ecológico es más elevada, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia que yo conozca que se haya publicado a nivel mundial que muestre que esto tiene un efecto sobre la salud a nivel de reducir el riesgo de cáncer o de cardiovasculares, obesidad, etcétera, ¿no? Todavía falta. Para mí lo más importante no es solo que el alimento sea ecológico o no ecológico. Yo creo que es muy importante el tema de que sea un alimento local, que es lo que tú has comentado. O sea, tenemos que favorecer el consumo de alimentos de proximidad.
¿Por qué? Porque estamos en un mercado mundializado, estamos consumiendo alimentos que vienen en avión desde miles de kilómetros de distancia y esto está generando un impacto medioambiental enorme, o en camiones, ¿no? Entonces, si tú ves la flota de camiones que transcurre a nivel de Europa, digamos que cuando uno vive en Barcelona y los ve pasar, son camiones y camiones y camiones y camiones y camiones que van a Bélgica, que van a Holanda, que van a llevar alimentos de, digamos, del sur de España, que para ellos es beneficioso porque es una fuente de riqueza, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta, eso no es sostenible. Si se transportaran en tren, probablemente el impacto medioambiental sería mucho más bajo, pero la flota de camiones, digamos, de transporte de alimentos que estamos consumiendo de miles de kilómetros de distancia es evidentemente perjudicial para el planeta. Y yo pienso porque, por ejemplo, en mi caso casi siempre el 90% de mi alimentación son productos locales y tal, pero hay materias primas que quizá, por ejemplo, la avena, pues la avena normalmente viene del norte de Europa, pero si uno lo consume ecológico, también está apoyando un modelo de agricultura en otros países sostenible, que Sí, hay ciertos productos que aunque vengan de fuera, no son, no sé. yo también en eso a veces se discute en conferencias, congresos, etcétera, que es proximidad, por ejemplo. Entonces, nosotros que vivimos en Barcelona, las manzanas y las peras vienen de Lérida, y Lérida está a 200 kilómetros de Barcelona. Y me preguntan, ¿esto es proximidad? Y tú dices, bueno, eh, digamos que si es el único lugar donde se están produciendo ciertas frutas que son importantes para el consumo poblacional, etcétera, y es el lugar más próximo que existe, yo diría que tampoco eso lo podemos desechar y podemos hablar de proximidad en ese sentido, digamos, con una cierta flexibilidad, ¿no? Creo que hay que hacer decisiones inteligentes. Y uno dice, vamos a ver, los vegetales, ir siempre a las mejores opciones. ¿Tengo que comer verduras? Pues voy a intentar escoger las que vengan más de mi región. ¿Tengo que recoger legumbres? Pues lo mismo. Si hay algún producto que tiene que venir de fuera, pues elijo el que esté más cerca y el que es... Sí, y Mariana, también en ese sentido es muy importante el tema de la estacionalidad. Si estás consumiendo alimentos de estación, eso está indicando que son seguramente de proximidad, ¿no? Exactamente. Porque si estás consumiendo un alimento digamos, en pleno verano, estás consumiendo naranjas, en agosto, seguro que esa naranja no viene Vienen de Sudáfrica. exacto, no vienen de proximidad. Entonces es Total. muy importante el tema de alimentos de proximidad y de estación. Si uno come de temporada, casi siempre, y además aquí en España, no hay problema. Bueno, hoy día, claro, lo que pasa es que llegas al menos en ciudades como Barcelona, a grandes mercados y encuentras alimentos de todo el mundo De todo el mundo. y de todo tipo. Y entonces tienes que, en ese sentido, ser consecuente y elegir alimentos que son... Yo eh, siempre las verduras, las frutas, siempre origen España e intento que sean además cultivadas cerca de mi región. Las legumbres, intento también siempre legumbres de origen España, que se puso unas legumbres excepcionales. Los cereales integrales, a veces aquí en España no se cultivan a lo mejor tanto, pero intento también buscar los ecológicos que vengan de Europa. Se sí, trata de concienciarnos, de no ser egoístas, de saber que la manera en la que comemos tiene un impacto en nuestra salud y en el planeta, y que no seamos completamente, egoístas. claro. Y fíjate tú que, digamos que en los jóvenes,
que está creciendo mucho las personas con hábitos vegetarianos, veganos. Incluso aquí ya hay restaurantes que son exclusivamente de comida vegetariana, vegana, etcétera. Lo que ha llevado a los jóvenes a adoptar una dieta de este tipo es básicamente una cuestión ética, digamos, de solidaridad contra el sufrimiento animal, porque ven cómo digamos, cómo son las granjas de pollo. Hoy día ya el pollo, la última modernidad del pollo es que los cuelgan de la pata y prácticamente no pisa el suelo toda la crianza y se le da se lo alimenta casi por un tubo y logran producir un pollo más rápidamente que en otro tipo de formas de producción. Entonces, la gente se ha sensibilizado, sobre todo los jóvenes, porque ha visto las imágenes que han salido de cómo maltratan los animales, cómo los llevan en las granjas, están, digamos, sobreexplotados en condiciones miserables que no tienen espacio ni para moverse, etcétera, y eso los ha llevado a rechazar ese tipo de alimentos. Pero lo que tienen que tener conciencia también los jóvenes, que con eso no solo están adoptando una actitud ética, digamos, de solidaridad contra el sufrimiento animal, sino que están también favoreciendo el planeta, la salud del planeta, y favoreciendo su propia salud. Es Esto es decir, muy que importante porque yo, mire, de mi propia experiencia, yo en mi camino he tenido que luchar mucho porque todo el mundo opina, todo el mundo sabe de todo y hay muchas personas que pueden hacer daño y dicen, no, es que una dieta tal, es que cual, y si supieran los motivos que hay detrás de esta decisión y si se pusieran a estudiar, yo creo que esta opinión cambiaría mucho. sí, sí. Bueno, yo creo que esto es lo que estás tú eh, favoreciendo a través de tu medio en Facebook y la difusión que haces de este tipo de información para que la gente se vaya informando, vaya tomando conciencia de la importancia de esto y vaya, además, cambiando sus conductas y sus hábitos, que es a veces lo más difícil, digamos, ¿no? Eh, yo recuerdo que daba clases eh, en la universidad sobre cáncer de pulmón y tabaco y fumaba. No en clase, pero cuando acababa la clase fumaba. Digamos que mayor conciencia que la que yo tenía, que daba la clase sobre eso a los alumnos, es imposible tenerla, ¿no? Pero de la conciencia a cambiar el hábito y las costumbres, hay a veces una distancia enorme y requiere un convencimiento muy grande, un esfuerzo, una capacidad de decir hasta aquí he llegado y con esto corto, ¿no? Eh, Porque sobre todo cuando eres joven, bueno, piensas, bueno, soy sano, soy omnipotente, no me va a pasar nada, pero después, claro, cuando llegas a los 50, 60 años, 70, y ahí notas y ahí te planteas, oye, ¿por qué no he cambiado antes? ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué he seguido con hábitos que eran perjudiciales? Y te encuentras con personas con una obesidad enorme que no pueden caminar, que no pueden hacer esfuerzo, que no pueden disfrutar de la vida, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tuve mi linfoma y no sé, yo hasta entonces comía pues con la típica dieta occidental, ¿no? Ni tomaba verduras, no me gustaban. Y cuando yo tuve el linfoma y tal y empecé a concienciarme, me propuse cambiar mi alimentación y al principio las verduras no podía. Me costaban y a base de quitar los ultraprocesados y de obligarme se te acostumbra al paladar, que al Claro. final ahora soy la persona que más disfruta con los vegetales.
Pero bueno, pero eso demuestra que tú tuviste un linfoma, Mariana, que representaba para ese momento para ti un desafío, digamos, un estrés, una situación muy conflictiva, digamos, de sobrellevar, ¿no? Y eso te hace plantearte verdaderamente cambios importantes de la vida y son eventos que te marcan, digamos, ¿no? Y yo creo que todos, no hace falta llegar a tener un linfoma para plantearse cambiar. Y además que yo, yo me enfrenté a todo, en el sentido de que yo los cambios que fui haciendo y tal no era porque nadie me guiara, sino porque yo lo investigaba y yo le he tenido que luchar hasta con los médicos, que no, que tengo ahí hasta escritos que yo hacía diciendo, no tomo esto porque está científicamente probado que tal, que tal. De El médico verdad, te miraría alucinado, me imagino. y de verdad he tenido y ahora la verdad que uno se va al final dando cuenta, por eso que a veces cuando se hablan de estos temas hay personas que no te entienden, porque claro, es que hay que Bueno, leer mucho, hay que informarse mucho pero hay que seguir y seguir y seguir y seguir, digamos, difundiendo esta información hasta que de alguna forma vaya calando. Y yo, digamos, ya te lo he comentado al comienzo, de que en algunas cuestiones soy pesimista, porque cuando comenzó el COVID se hablaba y diciendo, bueno, cuando salgamos del COVID ya volveremos a otra realidad diferente, o sea que habremos tomado conciencia de la importancia de esto, etcétera, y entonces ya seremos todo distinto. Y el COVID se ha acabado y lo que se muestra es que todos somos exactamente iguales que antes o peores. Entonces, a los médicos que al principio salía la gente a aplaudirlos en los balcones, al final, digamos, están más puteados ahora que antes, sí, ¿no? esto es, y además yo creo que tampoco hay, porque sí las vacunas, pero tampoco se sabe que uno se pone menos malo si contrae el virus, pero tampoco evita que tú lo contagies, y eso también el uso de mascarillas tiene que permanecer. Y, y ve a la gente, Sí, pero mira, para acabar, porque me gustaría comentarlo, eh, hay en el Lancet se publica un report anualmente que se llama, en la traducción del inglés sería la cuenta atrás, ¿no? De Countdown. Y en esta cuenta atrás hay un grupo de como 40, 50 investigadores de 40, 50 universidades del mundo que hacen un seguimiento, digamos, de los impactos sobre la salud del cambio climático. Y el último report respecto al año pasado, contaban cuál había sido el impacto sobre la salud del cambio climático. Entonces contabilizaban 1 millón de muertes por la contaminación del aire, 900.000 fallecidos por el exceso de consumo de carne y digamos que contabilizaban como 300.000 más por inundaciones, catástrofes de estas naturales. En total eran como alrededor de 2.400.000. El año pasado, en relación al cambio climático, sin considerar toda otra serie de impactos también que se podrían contabilizar. Lo comparas con el COVID. En el mismo momento que esto se publicaba, 2.400.000 por el cambio climático, fallecidos, había muerto por el COVID el año pasado 2.400.000 personas en el mundo. Es decir, el impacto del cambio climático y el impacto del COVID habían sido, desde el punto de vista de la mortalidad que generaron, similar.
Yo no estoy negando la importancia del COVID, pero Pero sí, hay otro problema. pero estoy planteándome por qué, digamos, los medios de difusión no tratan con la misma relevancia los temas del cambio climático y de la alimentación, por ejemplo. Totalmente, yo me pongo yo ya hace mucho tiempo que no veo televisión. Claro, es que tú dices, ¿cómo es posible, digamos, cuántos intereses hay de por medio? Claro, cuando tú ves que el consumo de carne, el exceso de consumo de carne, porque aquí estamos consumiendo, si yo decía que lo aconsejable son 70 gramos diarios por persona, estamos consumiendo Y en además, España perdone que le 200. interrumpa un momentillo, Sí. que lo que tiene que saber la gente es que son máximos, pero no, o Ah, no, sea, no, lo máximo, lo máximo. Se está consumiendo de promedio alrededor de 250 gramos por día, ¿no? Es decir, 4 o 5 veces más de lo recomendado. Pero claro, tú ves y decir, ¿por qué es tan potente la industria de la carne? La industria de la carne en España es la cuarta industria más importante del país. Después de la del petróleo, las eléctricas y la industria automotriz, la que le sigue, la cuarta, es la carne. Entonces, aquí hay muchos intereses económicos muy potentes que no están interesados en que se difunda esta cuestión. Ahora cuando ha salido hace poco el ministro de Consumo diciendo que recomendaba que se estaba consumiendo carne en exceso, el presidente del gobierno salió a decir, no, no, es que nada es mejor que un chilotón a punto para desautorizarlo. Y tú no, dices, pues, no lo soporto, vamos, ¿cómo es cuando yo vi posible? eso. ¿Cómo es posible? Digamos, porque claro, tú dices, no tiene asesores, ¿cómo puede, con toda la evidencia científica que hay, que se pueda frivolizar sobre estos temas? Me parece bueno, que no, no es aceptable. No es aceptable y yo creo que los medios de difusión requieren que se ocupen de este tipo de problemas con más intensidad que lo que hacen cada día. Pues Totalmente bueno, de acuerdo. Me ha encantado hablar con nada, usted, de verdad. Para mí es como un sueño y me gusta. Yo es que mi sueño es dedicarme a lo que se ha dedicado usted toda su vida el y la camino está verdad, abierto y bienvenida. pues sí, Sí, que de sí, verdad que me gustaría seguir en contacto con usted sí, y seguimos escribirle en contacto. de las nuevas cosillas que estoy, de lo que me voy publicando y todo eso. Seguimos en contacto, Mariana, y te enviaré alguna bibliografía, por ejemplo, te enviaré el estudio EPIC sobre Sí, gases de efecto invernadero en la dieta de la Corte EPIC sí, sí. España, que es muy importante. Estupendo, de verdad, qué ilusión me hace y cuánto estoy aprendiendo de usted. Me ha encantado su libro y Vale, muy bien, de verdad. Bueno, voy mucha a enviar suerte. la grabación y le damos la... Seguimos en contacto.